Gustavo, no se está todo el tiempo tratando de generar el escándalo. Le hablan a sus audiencias de Twitter, ni siquiera le hablan a su electorado. Es la lógica del show, del espamento, la verdad. Yo entiendo que la emoción cumple un papel en la comunicación política. Y eso hasta podríamos decir que es positivo. Pero cuando la emocionalidad anula la racionalidad, bueno, enloquece a la sociedad. Entonces yo creo que la responsabilidad de la política es tratar de elevar el nivel de conciencia de la gente y racionalizar el debate. Sí. Es increíble, sí. La verdad, yo no creo que es una subestimación incluso a sus votantes. Todo el tiempo meter cualquier debate que se dé en los medios de comunicación adentro de la grieta argentina es de un nivel de irresponsabilidad. Pensá qué pasaría si a esta gente le tocara gobernar. La verdad, es un nivel de irresponsabilidad atroz. Mirá, Gustavo, la vez que nos metimos de lleno en un conflicto internacional terminamos con 2 atentados. Nosotros tenemos que ser responsables con lo que hacemos y con lo que decimos. Todo es muy fuerte al lado de Bueno, ¿no? es un lo que mundo pasa. convulsionado el que le toca gestionar al presidente Alberto Fernández. O sea, pensá que esto también tiene implicancias en el comercio mundial, en el precio de los combustibles, de la energía. Un mundo que estaba saliendo de la crisis del COVID con una inflación internacional de precios de los alimentos, que a esto se le agrega probablemente una inflación internacional del precio de las energías. Con lo cual es muy importante tener liderazgo y claridad hacia dónde queremos conducir nuestro país, porque no es momento para tibios ni es momento para dubitaciones. Yo creo que Alberto definió algunas líneas rectoras importantes. Yo me quedo primero con 3 no, que fueron contundentes. El no a la reforma laboral, que era algo que se había dejado trascender también días atrás y que forma parte del programa de la derecha en la Argentina. Estos que dicen que hay que facilitar los despidos hoy para poder crear empleo mañana, que no han logrado conseguir un solo ejemplo en el mundo donde ese tipo de políticas se haya podido llevar adelante con éxito. Obviamente, eso es también la defensa del derecho de los trabajadores a planificar su propia vida. Cuando hablamos de reforma laboral, a veces lo utilizan el eufemismo de modernizar, pero en realidad lo que quieren decir es precarizar, eliminar la indemnización y ponerte en una situación de vulnerabilidad. Primer no, rotundo. Y es muy importante porque cada vez que el fondo viene a cualquier país trae consigo esa receta. El segundo no, muy importante también, no a la reforma previsional. Exacto. La reforma previsional en realidad es la privatización del sistema y es el retiro del Estado de la regulación. Ya vimos lo que pasó, no solamente en la Argentina, sino también en Chile con las AFJP. Y eso me parece muy importante. Y el tercer no es el no a los tarifazos y a las políticas de ajuste. El Fondo Monetario también se caracteriza por recomendar políticas de austeridad que provocan altos niveles de recesión, destrucción de empleo y crisis social. El gobierno se comprometió, obviamente, en el proceso de normalización de la macroeconomía, pero a generar un acompasamiento que evite que se pulverice el poder adquisitivo del salario. Alberto hizo referencia a una ley que había sido vetada por Macri en el 2018, que pone un tope al aumento de las tarifas por sobre la variación del índice salarial, ¿no? Entonces, me parece que son 3 no importantes. Y 3 o 4 sí que nos tienen que poner contentos. Primero, la idea de la producción y el desarrollo. Se enfatizó muchísimo en eso. Un Estado que va a tratar de planificar y de articular con el sector privado para generar condiciones de crecimiento y desarrollo. Segundo lugar, una Argentina solidaria. Gustavo, muy importante las medidas que se anunciaron en materia de seguridad social y de contención social. El aumento de las becas Progresar, que es clave para generar movilidad social ascendente, el presidente se comprometió a duplicarla, la reactivación del Plan Conectar Igualdad, el refuerzo de las partidas sociales. Un tema que pasó desapercibido también, pero me parece importante subrayar, la inclusión de las cooperativas de trabajo en los programas del gobierno, ¿no es cierto? Sí, que es clave. como dadores de trabajo, pero que aparte sean contratados por el Estado para participar, por ejemplo, de obras públicas, Claro, ¿no? claro. O de pymes que den ahora con el tema de los precios, que planteó muy bien el presidente hoy, como principal problema el tema de la inflación y el tema de los precios, ¿no? Y el tercer punto, el tema de la modernización. Sí. La Argentina tiene que mirar hacia el futuro y yo creo que está claro que todo lo que tenga que ver con la ciencia, la tecnología, la yo te innovación. agregaría, si me permitís, Leandro, porque esto seguramente no se va a decir mañana y muchos no lo destacan, el incremento en los presupuestos para infraestructura, ciencia y tecnología. Claro. Habló mucho de ciencia y tecnología el presidente hoy, y educación. Sí. 3 presupuestos importantes que se aumentan, ¿no? Entonces, cuando dicen ajuste, ¿no? Algunos compañeros tuyos también de bancada que hablaban o presumían que hoy que iba a haber anuncios de ajuste.
No sé dónde está el ajuste, ¿no? El presidente fue siempre categórico al decir que la normalización de la macroeconomía se va a producir con el crecimiento económico. No. A ver, la derecha tiene un programa de ajuste, un programa recesivo. Cuando vos escuchás lo que ellos proponen, viste que estaban indignados porque no se anunció una flexibilización laboral, claro. no se anunció una privatización del régimen de jubilaciones, no se anunció un tarifazo. Yo creo que este es el verdadero enojo por el que se retiraron algunos, ¿no? Los del PRO sobre todo. Claramente, a ver, Alberto podrá haber cometido errores, pero nunca vulneró el contrato electoral. Nunca. Y esto es algo que nos tenemos que sentir todos orgullosos, porque no es común en el mundo actual encontrar un presidente que no rompa lo que dijo en campaña electoral para sentirse más cómodo gobernando. En general, los presidentes, cuando están sometidos a las presiones que está sometido el presidente de la Nación, por ejemplo, suelen recostarse sobre el poder. Y acá no es el caso. Acá se dijo concretamente, se enfrentó al poder real. Vos pensás, Gustavo, que para nosotros sería... Imagínate qué negocio sería avanzar en una privatización del régimen previsional. Para los bancos, para los grupos de poder. No tendría ningún problema Alberto Fernández con las corporaciones y con el establishment si abriera ese negocio. Bueno, la denuncia sobre la complicidad judicial de jueces, el poder real con la justicia es dura, es contundente y es lo que estamos viviendo los argentinos. Mi amigo Carlos Heller suele decir, nosotros no somos hincha del déficit fiscal. Nosotros creemos en la búsqueda del equilibrio de las cuentas públicas, pero ese es un camino que se hace a partir de un horizonte ético, y nuestro horizonte ético es mejorar la distribución del ingreso, nuestro horizonte ético es reducir las desigualdades y fundamentalmente construir un proyecto de crecimiento económico sostenible en el tiempo. Quedó comprobado. Alfonsín, me acuerdo en un momento cuando le preguntaban por las políticas de los 90, decía, ajusta recesión, termina en represión. Gustavo. Claro, entonces, totalmente. Cuando la derecha te propone, o nos propone a los argentinos, avanzar hacia un programa de ajuste ortodoxo, duro, sepamos que eso genera conflicto social. Imagínate vos a los personeros de la derecha administrando el conflicto social en la Argentina, lo que sería, ¿cómo resolverían estos tipos que te dicen que hay que llenar de agujeros a cualquier persona con tal de garantizar vaya a saber qué derecho? Imagínatelo resolviendo un conflicto de tierras, imagínatelo resolviendo un conflicto social o un conflicto sindical prolongado. Los problemas de la Argentina no se resuelvan con voluntad o con declaraciones públicas, se resuelven con política, con muñeca, con trabajo, con construcción política. ¿Y vos creés que el discurso de hoy, que fue un discurso muy político, también fue un discurso hacia la interna del Frente de Todos, tranquiliza algunos ánimos que creían que este acuerdo con el fondo iba a traer un ajuste, un tarifazo infernal, cosa que hoy el presidente ha desmentido? Mira, yo te quiero ser muy franco, Gustavo. Nosotros tenemos como fuerza política un primer compromiso, que es trabajar para la unidad. Hoy habló de la responsabilidad también el presidente como fuerza política en el gobierno, ¿no? No es un tema menor. Vamos por parte. Nosotros tenemos que trabajar siempre por la unidad. Ahora, nuestro gobierno tiene una propuesta clara. Nosotros dijimos del primer día, antes que se declarara el COVID, que el principal problema que heredamos de la gestión anterior, la principal restricción sobre la economía era la deuda externa. El presidente Alberto Fernández no trajo al Fondo Monetario a la Argentina. Y el presidente Alberto Fernández no firmó un compromiso con el Fondo Monetario. El que lo firmó fue Mauricio Macri, con un cronograma de vencimientos absolutamente impagable. Siempre dijimos que nosotros íbamos a resolver este tema como resolvimos en la primera parte del gobierno la dificultad con los acreedores privados, ahorrándole a la Argentina 38.000 millones de dólares. A nadie le gusta tener que sentarse con el Fondo Monetario Internacional, pero sería una responsabilidad enorme patear el tablero y decir que lo pague Macri, porque por más que eso pueda resultar efectista, como hace un sector de la ultraizquierda de la Argentina, tenemos que ser conscientes que al día siguiente a la Argentina se le vendría el mundo abajo, en términos, pero no en términos de las finanzas públicas, en términos de la economía real, de la sociedad. Eso provocaría una hiperinflación, el poder real que sería social. El primero en ir contra el gobierno. Por supuesto. Papás, digo, vamos a decir las cosas como son. O sea, nosotros hemos trabajado siempre sobre la premisa que la Argentina tenía que resolver y normalizar su relación con el mundo. Bueno, hoy recordó el presidente lo que había dicho el 10 de diciembre del 2019 sobre el tema de la deuda, ¿no? Exactamente. Que hizo bien en recordarlo. Y hizo bien además, para mí una parte muy importante, que la verdad que no puedo creer cómo reaccionaron de la manera que reaccionaron, es decirle a la gente, esperen muchachos, nosotros dijimos en la campaña electoral que había que investigar esta deuda. Y está la justicia. Y está la querella criminal. Exacto. Lo que pasa es que el mundo no funciona con la regla de juego de la Argentina. Esto es importante saberlo. Exacto. Yo te lo decía por radio la vez pasada. Mira, vos para patear el tablero y para poder cuestionar las reglas de juego del mundo, tenés que tener por lo menos 4 cosas. Primero,
digamos, algún grado de veracidad o de argumento que te sostenga. Que creo que es de las 4 cosas la única que verdaderamente tenemos. Segundo, un grado de cohesión interna. La sociedad puesta de acuerdo hacia dónde hay que ir. En tercer lugar, poder financiero o poder militar. O dólares en el Banco Central o armas nucleares, digamos, porque son las potencias que desafían las reglas de juego tienen esto. Y en tercer lugar o cuarto, digamos, si considerás la parte de los argumentos, es el tema del apoyo internacional. Y paradójicamente, los espacios progresistas del mundo saludaron al gobierno argentino por haber alcanzado este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lula fue el primero en levantar el teléfono y felicitar al presidente argentino. El Grupo de Puebla. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario Internacional termina siendo una suerte de auditor de la economía mundial. Y no es que nos guste que eso suceda, es la economía real. Totalmente, Si nosotros desconociéramos eso, Gustavo, y esto es muy importante, las consecuencias no serían que la Argentina tendría más recursos, sino que tendría menos. Porque por ahí mucha gente no lo sabe, pero hay otros organismos de crédito que financian al Estado argentino, el BID, la CAF, el Banco Mundial. Esas líneas de crédito se cortarían. Hay actores y agentes privados que toman crédito en el exterior, para los cuales también una decisión de esa naturaleza le cortaría las líneas de financiamiento. Hay una primera que hoy, la verdad, que pasó desapercibido, me parece que es una noticia importante, David la podrá complementar. El anuncio de la ampliación del swap con China, claro, es una noticia muy importante, sí, ¿no? Por 3.000 millones de dólares. Por 3.000 millones de dólares. ¿Y eso por qué se produce hoy? Bueno, porque el gobierno está trabajando. Porque hubo acuerdo con el fondo. Claro, China pide el acuerdo con el fondo para ampliar el swap, claro, este canje de monedas. Por eso el acuerdo también es importante. Porque hay un tema muy importante que puede parecer menor si no se conoce de finanzas. La reserva del Banco Central es la clave de la gobernabilidad. Si vos tuvieses 20.000 millones de dólares líquidos en el Banco Central, a disponibilidad real, tendrías mucho más margen para hacer negociaciones. Si vos no los tenés, que es el caso de la Argentina, que hereda una economía quebrada, sin dólares en el Banco Central, tu capacidad de negociación con el Fondo Monetario es mucho menor. Entonces, lo primero que tiene que hacer el presidente, y esto que decís vos va en esa dirección, es recomponer reservas. Bueno, y ese es los dólares te dan la gobernabilidad en la Argentina. Ese es el objetivo del equipo económico y del presidente, recuperar las reservas para recuperar autonomía en las políticas. Pero volviendo a tu pregunta, Gustavo, nosotros estamos en una situación... La política argentina ha enloquecido, porque el gobierno nuestro tiene que ir por un andarivel. Mira, un sector de la política te dice no hay que pagar impuestos. Otro sector de la política te dice no hay que pagar la deuda externa. Es entre la rebelión fiscal y el default. Claro. No pasa en muchos países del mundo que te tiren de los dos lugares, que una suerte de operación de pinzas y que vos tengas que explicar todo el tiempo lo irracional. Lo irracional no se explica, se cae. Vos fíjate, por un lado la oposición diciendo tienen que eliminar los subsidios y por otro lado te dicen eso sí, no suban las tarifas. Después te dicen hay que achicar el gasto público, pero suban las jubilaciones. Eliminen las retenciones, pero controlen el precio de los alimentos. Claro. Liberen la venta de dólares, pero no devalúen. Es la verdad, es demencial lo que estamos viviendo, porque la gente habla desde un sector de la política, y tampoco quiero generalizar para no caer en lo que uno muchas veces critica, termina hablando de un nivel de irresponsabilidad como si las palabras no tuviesen nada que ver con las acciones. Bueno, a ver, ¿cómo hay que evaluar al gobierno de Alberto Fernández? Hay que evaluarlo a partir de la realidad que le toca administrar, con COVID, con la herencia recibida del macrismo, con los 100.000 millones de deuda, con guerra. Con la guerra y encima con un sector de la política que es capaz de decir cualquier cosa con tal de ganar centímetros en los diarios. Sí, que está muy loca realmente, ¿no? Hay que decirlo en estos términos, ¿no? Y contradictoria en forma permanente y queriendo desconocer que gobernaron durante 4 años la Argentina. Gustavo, no se está todo el tiempo tratando de generar el escándalo. Le hablan a sus audiencias de Twitter, ni siquiera le hablan a su electorado. Es la lógica del show, del espamento, la verdad. Yo entiendo que la emoción cumple un papel en la comunicación política. Y eso hasta podríamos decir que es positivo. Pero cuando la emocionalidad anula la racionalidad, bueno, enloquece a la sociedad. Entonces yo creo que la responsabilidad de la política es tratar de elevar el nivel de conciencia de la gente y racionalizar el debate. Va por ahí, me parece. Diputado, bueno, les quería preguntar qué va a pasar en el Congreso con el acuerdo con el fondo. En principio, en la Cámara de Diputados parece que hay más facilidad para la aprobación. No sé en el Senado, ¿cómo lo ve? Yo aspiro a que la Argentina, como nación, pueda resolver este tema. A ver, el default para la Argentina es el peor de los escenarios, por todo lo que te estoy contando. Yo creo que no es fácil para nadie desentenderse de esta responsabilidad. Yo creo que el acuerdo va a salir. Me parece que
que lo más importante de todo es que tengamos claro qué estamos discutiendo, que logremos poner en un carril de racionalidad el debate para poder despejar rápidamente esta restricción de nuestro horizonte. Si nosotros no logramos resolver el problema de la deuda, no logramos resolver el problema de la inflación, ni logramos resolver el problema del crecimiento. Porque para controlar la inflación y para estimular el crecimiento económico se necesitan dólares. Y si vos no tenés dólares, y si no los tenés de la mañana a la noche, porque el vencimiento que dejó Macri nos pone el 22 de marzo, no Magoya, el 22 de marzo nos pone frente a una situación límite, con un vencimiento además después mensual que uno lo va sumando y llega a los 19.000 millones de dólares este año y otros 19.000 el año que viene. Entonces, la dirigencia política tiene que estar a la altura, tenemos que mirar a la gente a la cara y explicarle la complejidad de la situación. A mí no me agrada, en lo más mínimo, quedar en una posición que alguien pudiera suponer que uno lo que hace es defender los intereses de los acreedores. Yo no defiendo los intereses de los acreedores, defiendo los intereses de las argentinas y de los argentinos, porque entiendo que si la Argentina no tiene un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, al día siguiente hay un colapso social. Es así de sencillo, y lo vengo repitiendo hace más de un año. No solamente colapso social, colapso político. ¿Cómo crees que reaccionarían los grandes medios que están buscando en todo momento desde el 10 de diciembre del 2019 ir contra el gobierno y el poder real de la Argentina si no hubiera un acuerdo? Lo voltean en 2 días. Bueno, aparte, ¿sabés qué creo yo? Sí, eso es lo que hay un están sector de la esperando. derecha que está esperando a que eso suceda. Exacto. Porque necesita ese colapso político y ese colapso social para poder venir con el aplicar... ajuste. Y además con la Claro. dolarización de la economía, Y Gustavo. totalmente. Porque lo que tienen en carpeta estos tipos no es solamente la modificación Bueno, de eso lo estas venías tres cosas. anticipando vos casi en soledad, ¿no? Que vienen por la dolarización de la economía. Es lo que Sí, están pero buscando. a ver, la ultraderecha cuando plantea la eliminación del Banco Central, lo que está planteando es la eliminación de la moneda. Claro. Cuando ellos plantean que la moneda argentina no tiene solución, que es imposible, lo que están planteando es eso. Bueno, y yo creo que si vos te pones a pensar la neoconvertibilidad, estamos en un país, lamentablemente, que después de lo que pasó en el 2001, reivindica a Cavallo. Si hoy hay condiciones increíble. sociales para reivindicar a Cavallo, Cavallo, que además de ser el padre de la convertibilidad, fue uno de los responsables de la estatización de la deuda privada, porque el proceso de estatización de deuda privada se inicia en el 82 cuando él era presidente del Banco Central. Después lo termina resolviendo otro director que asumió Y en quien tomó la representación de posta él. ahora, que es Milei, ¿no? Que Bueno. sigue los mismos pasos. Pero lo que está pasando acá es que hay un sector de la ultraderecha, incentivado por un sector hegemónico de los medios de comunicación, que tratan de traccionar a la sociedad hacia la derecha, o sea, de la extrema derecha hacia lo más derecha posible, ¿no es cierto? Entonces, bueno, los que hemos planteado, por ejemplo, algunas cosas que son elementales, como puede ser el rol del Estado para regular procesos económicos, o lo que hemos planteado, por ejemplo, la soberanía de los Estados nacionales para poder renegociar con dignidad sus políticas, somos atacados por estos sectores. Por eso es importante la unidad. Porque el enemigo son los... A ver, yo no creo en los enemigos en política, pero sí creo en los adversarios, salvo los que son antipatria, que eso entran dentro de otra categoría, pero tenés que tener volumen para ser antipatria, no alcanza con decir que sos antipatria. Así que digamos que en la Argentina el problema lo tenemos con aquellos sectores que están tratando de generar condiciones de crisis social, de colapso social, para poder aplicar este programa de ajuste, que fue lo que sucedió en la década de los 90. O sea, Cavallo recorría el mundo pidiendo que a la Argentina le dejen de prestar, ayudando al shock económico, con la intención de poder hacer después cirugía mayor. Eso es el adversario, ese es lo que el Frente de Todos tiene que tener claro, y es lo que todos tenemos que tener claro para entender cuáles son las prioridades en nuestro país. Sí, y que buscan regresar al poder bajo toda circunstancia para reinstaurar estas políticas de ajuste permanente a la Argentina, ¿no? Ajuste permanente y exclusión social. Sí. ¿Me permitís? Hacemos una pausa. Dale. Parte de la locura que pretende un sector de la política argentina, ¿no? Llevar la grieta a la guerra de Rusia y Ucrania, ¿no? De la futbolización de todo. Y sí. Es increíble, sí. La verdad, yo no... Creo que es una subestimación incluso a sus votantes. Todo el tiempo meter cualquier debate que se dé en los medios de comunicación adentro de la grieta argentina es de un nivel de irresponsabilidad. Pensá qué pasaría si a esta gente le tocara gobernar. La verdad, es un nivel de irresponsabilidad atroz. Mirá, Gustavo, la vez que nos metimos de lleno en un conflicto internacional terminamos con 2 atentados. Nosotros tenemos que ser responsables con lo que hacemos y con lo que decimos. Hay que condenar el uso de la violencia, hay que condenar la ruptura del derecho internacional, hay que condenar la invasión de Todo lo Rusia que ha y hecho el Ucrania. gobierno y que hizo el canciller Exactamente. Lo que pasa es que en la la sobreactuación, Claro. la sobreactuación en política internacional se paga. Entonces,
Lo que uno espera de los dirigentes políticos es que estén a la altura, que no frivolicen todo, porque además las comparaciones son siempre odiosas, y que tratemos de ayudar a recuperar la racionalidad en el debate político argentino. Mirá, yo con esto me conformo, no creo que todos los que hayan estado enfrente hoy de nuestra bancada sean irracionales. De hecho, se notó inclusive una fractura, ¿no es cierto? Se fueron unos y otros se quedaron. Y entonces yo no creo en las generalizaciones y creo que los que se quedaron fundamentalmente están más cerca de una posición política que los que se fueron, que trataron de hacer solamente el show de la indignación, ¿no es cierto?, para ganar seguidores en las redes sociales. Eso me parece que es una bajeza y ojalá que la sociedad castigue ese tipo de conducta. Gracias, Leandro, como siempre. Gracias por...